Pelos en la lengua. A continuación, Sin pelos en la lengua, con Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, mi querida y distinguida masiva audiencia de mi hermosa Latinoamérica y el mundo. Como siempre, todos los miércoles presentes, enviándoles un cordial saludo desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Verdaderamente, hoy estamos ya en invierno, es increíble. El frío está que quema, el frío está que quema. Bueno, quien les habla, Eduardo Espíndola Durán, y como siempre, en la compañía de nuestro querido colega, como es Marcelo Almirón. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, es cierto, con este frío, que no sé si quema, más bien congela, al revés. Sí. Pero, no sé, tendría que decir una frase que es fatal para la historia de nuestro país Sí. y que perdura a través de los años, que es hay que pasar el invierno. ¿Ya? ¿Sí? Vos sabés que en los años 60, Sí. con con el Ministerio de Economía de Álvaro Alzogaray, Sí. que era un liberal, Ah, bueno, como en todo tiempo de liberalismo y ni hablar en el neoliberalismo, sí. empezó una escalada de subida de precios, escasez, fábricas que cerraban, desempleo, bueno, una Yeah, política oh. desastrosa, promocionada como la mejor, pero después se veía la verdad. Y dentro de ese caos, de ese desastre económico, se trataba de convencer a la gente, y dentro de ese convencimiento, la frase de este ser nefasto para nuestra historia argentina Sí. es, o fue, hay que pasar el invierno. Ah, mira, ya, Claro, ya. hay que pasar el invierno Hay que como, pasar porque después del invierno iban a venir las soluciones. las soluciones supuestamente. ¿Cuántos inviernos pasamos? Ah. Un sinfín de inviernos tratando de esperar la nada misma, y por eso, una vez más, ¿no? Como la historia vuelve a repetirse A repetirse, mira, bueno. y Verdad. queda como una especie de manto histórico esto de pasar el invierno. Para los argentinos pasar el invierno es, bueno, hay que bancársela en estos meses Sí. duros, que después va a venir lo bueno, pero lo bueno para ellos, nunca para nosotros. No, el verano viene para ellos, ¿eh? El Claro. verano siempre viene para ellos, pero bueno, es muy buenísimo eso lo que expresaste, porque verdaderamente sí que tiene. El invierno hay que saber pasarlo. Y utilicé yo la frase, la palabra, quiero decir, de que quema el infierno, el invierno, el invierno, porque verdaderamente pareciera que solamente el sol quema, pero a veces el fuerte frío, las heladas fuertes, no sé, se nota porque suele pasarme, ¿sabes? El otro día que cambió de un momento a otro, yo ni me percaté verdaderamente, y cuando me miran, ¿y qué fue que te pasó? ¿Te quemaste? Y me veo en el espejo, sí, rojeado la parte de los cachetes. Así que nada, quema, por eso digo requema a veces, pero es bastante. Y, tal cual expresás el tema de la historia, hay que saber pasarlo. Verdaderamente no es nada gratificante, no es nada gratificante. Bueno, como cada miércoles, nosotros aquí siempre trayendo un tema para recordar, como suelo decirles, para recordar, reflexionar, analizar y tratar de cada uno brindar ese aporte que tiene de luz, de sabiduría, de entendimiento, tratando de recordar todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos pasado, porque no hay ningún ser humano que verdaderamente no tenga conocimiento, sabiduría. Algunos los tendremos a mayor escala, otros lo tenemos a menor escala, pero de igual manera tenemos conocimiento y sabiduría. Pero a veces nos vamos olvidando porque precisamente el invierno que nos va regalando el sistema es tratando de congelar nuestra mente, nuestra masa encefálica, para que no podamos pensar el motivo y la causa del cual los invité desde
la 1480 y el programa Sin Pelos en la Lengua, invitándolos a pensar, a filosofar esta temporada, porque es necesario que nosotros podamos verdaderamente reflexionar ante el acontecer diario que vamos viviendo, este invierno que se nos va dando diariamente. No es grato para ningún ser humano cuando no goza con algo que lo pueda cubrir, algún cobertor que lo proteja del invierno, del frío bastante intenso que a veces nos puede causar hipotermia. Y eso es lo que verdaderamente va trabajando el sistema, precisamente congelando nuestra masa encefálica con la finalidad de que verdaderamente logremos tener hipotermia y se congele nuestra mente y bueno, solamente dejemos que piense aquellas inteligencias artificiales que se va dando ahora en el mundo, que son los espejitos de colores, que es muy bueno para muchos aspectos, en muchos aspectos que le simplifica el trabajo al ser humano en otras áreas que teníamos que utilizar la fuerza humana del cuerpo humano, pero ahora simplifica. Pero muy bien utilizada, no como van utilizando muchos seres humanos en beneficio de unos pocos y tratando de idiotizar al ser humano. Verdaderamente es algo que no gratifica, porque eso es lo que al endurecer la mente y no tener esa agilidad de pensar, de reflexionar, de analizar, vamos teniendo nuestras propias conclusiones ante determinadas cosas que se nos van brindando informaciones o decisiones que van tomando estos señores que están sentados en la banca del Estado, del gobierno. Tenemos la mente congelada y decimos, bueno, es lo que toca. No es lo que toca, es lo que verdaderamente nos corresponde a nosotros, a los seres humanos, despertar en toda su plenitud. Porque todo ser humano goza de sabiduría, tiene el potencial de encender esa lucecita en este mundo oscuro. Cuando digo mundo oscuro, lo estoy diciendo metafóricamente, porque muchos me pueden decir, ¿qué estás expresando? ¿Cómo que oscuro? Yo tengo una pantalla inmensamente hermosa. Lo digo metafóricamente, porque no podemos pensar nosotros, sino piensan esas inteligencias artificiales que hay, infinidad de aplicaciones que hay que nos va dando la respuesta que tal vez nosotros somos vagos, lo voy a decir sin pelos en la lengua, somos vagos y no pensamos, no analizamos, no reflexionamos aquello que nos van diciendo que tiene que ser de esa manera o que tiene que ser de esa forma, como están viniendo, digamos, las potencias grandes o el imperio a vulnerar la democracia de cada país latinoamericano, queriendo venir a dar clases de cómo tiene que vivir a la Argentina, cómo tiene que vivir, no sé, Paraguay, cómo tiene que vivir Ecuador, cómo tiene que vivir Bolivia, Perú o nuestra querida Latinoamérica. ¿Qué nos están diciendo a nosotros? Están insultando nuestra inteligencia, están insultando en toda la magnitud de la palabra, porque verdaderamente lo que están logrando es hacer perder la identidad de cada país, porque cada país latinoamericano tiene su propia identidad, tiene su soberanía, por los cuales grandes señores brindaron y ofrendaron su vida para lograr conseguir verdaderamente todo lo que ahora gozan aquellos que están sentados en un escritorio, en una empresa importadora, en el Estado, sea quienes sean, están gozando de toda esa lucha, ese esfuerzo que brindó aquel ciudadano, aquel padre, aquella madre de familia, brindando su vida por conseguir precisamente para poder vivir y gozar de una familia hermosa, poder disfrutar después de salir de las 8 horas de trabajo, poder disfrutar con alegría, con felicidad, compartiendo, viendo una película, jugando con los nenes, con las nenas, de la manera que lo disponga cada familia. No llegar con temor y con miedo, si compramos esto o no compramos, compramos alimento o le compramos el medicamento a papá o a mamá o a la abuela. No con ese temor. Por eso ofrendaron su vida a esos grandes luchadores. Por eso precisamente es lo que traje este tema, para que reflexionemos y analicemos nosotros, todos los seres humanos,
qué es identidad y en qué nos beneficia tenerla. ¿En qué nos beneficia tener la identidad? Ya sé que lo sabemos muy por encima, muy a grosso modo, porque fue lo que nos enseñaron en la escuela, en la secundaria, en la universidad, donde hemos ido a aprender, pero muy a grosso modo. ¿Por qué lo digo muy a grosso modo? Porque esta situación que se está viviendo ahora en toda Latinoamérica, la pelea entre hermanos latinoamericanos que deberían estar unidos defendiendo su soberanía de cada país, están peleando entre ellos. Eso no tenía conocimiento, porque yo todavía no había nacido en el 69 y toda esa área, esa franja que se dio de que se está repitiendo lo mismo. Claro, yo entré al colegio, entré a la escuela, salí de donde tenía que salir con la profesión, pero claro, en esas épocas no nos informaron en las academias educativas, no nos informan en toda su plenitud los aconteceres que se van dando en la etapa y franja de que había nacido y hasta que tenga entendimiento las cosas que fueron pasando, las situaciones que se fueron dando. Es lo mismo que ahora se está repitiendo en toda nuestra querida Latinoamérica, y algún señor que está poniendo sus manos diciendo que yo voy a dirigir, haciéndose dueño de nuestra querida Latinoamérica. ¿Qué somos, el tercer patio nosotros? Verdaderamente, como dice el presidente, viva la libertad, carajo, perdón la expresión, no soy de hablar de esa manera, pero saca de línea esta inhumanidad que se está dando, esta incivilización que se está dando de hacer pelear, de meter insidia para que se peleen entre hermanos latinoamericanos. Eso no puede ser, eso es algo injusto e inhumano. Es donde nosotros los humanistas precisamente estamos luchando, estamos trabajando para poder tener esa revolución humana, no ir a agarrar armas, sino con la sabiduría, con la sapiencia que estos señores tienen, también nosotros pensar a largo plazo, como los capitalistas piensan a largo plazo para poder vulnerar nuestros derechos, también nosotros pensar para poder defendernos y pedir la educación que esté en óptimas condiciones, la salud en óptimas condiciones, porque todo el dinero que verdaderamente aporta cualquier ciudadano, aún los de Salta, aún los de Jujuy o aún un barrendero, quien sea que está aportando, va al Estado, va al gobierno, y ahí tienen que redistribuir la economía. ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? Porque ellos son funcionarios que tienen bastante conocimiento y están muy bien documentados en el área de la economía y en las áreas que ellos se postularon para poder acabar con la pobreza, como ellos dicen, como ellos predican cuando están en campañas políticas. Verdaderamente es lo que tenemos que nosotros ir reflexionando y pensando. Pero bueno, como siempre vamos a ir a un corte y vamos a tener como siempre hoy a Cristina Sánchez, esa voz humanista, y vamos a escuchar voces precisamente referente a esta injusticia que se está dando. Estás escuchando Sin pelos en la lengua. En la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156-000-0863. 156-000-0863. La 1480. Tu voz en radio. El genocidio de los jubilados, dígalo. No vamos y todos los metemos en Plaza de Mayo y los quemamos vivos. Dejémonos de bromar, señor presidente. Póngase un poquito la mano en el corazón. Es nosotros, porque nosotros hicimos este país. Estamos porque durante años y años hemos luchado, hemos trabajado sin la asistencia de nadie para hacer este bendito país que hoy tenemos. Y cuando llegamos a una cierta edad, nos vemos que somos totalmente desamparados, olvidados. ¿A usted le parece que eso es correcto? Hemos levantado familia, hemos luchado con muchas cosas, sin la ayuda de nadie. ¿Y usted nos paga con esto? ¿Qué es lo que usted quiere? Díganos. Si usted quiere el genocidio de los jubilados, dígalo. Dígalo.
nos vamos y todos nos metemos en Plaza de Mayo y nos quemamos vivos. Pero dígalo, señor, no nos tenga con este sufrimiento, este calvario que pasamos todos los días, meses y meses, que no sabemos si mañana vamos a tener para poder poner un plato de comida a la mesa. No sé si vamos a tener para poder comprar un remedio para que pare nuestra angustia, ¿no? Nuestros problemas que siempre sabemos que llegando a una cierta edad se complementan más. Dígamelo, si usted quiere que nos... Escúchanos online www.am1480.com.ar. En Facebook, Instagram, somos La 1480. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán. El que limpia, el que cosecha, el que maneja 12 horas, el que tiene 3 empleos, ese trabaja. El dueño no se hace millonario trabajando más duro que su empleado. Se hace millonario solo por el hecho de ser dueño o accionista o haberlo heredado, quedándose con una parte de lo que produce su empleado. Es como funciona la ganancia. Y lo peor de todo es que los hay todavía más cómodos, los que viven de rentar propiedades. Ese ni siquiera produce nada, simplemente tiene y cobra por dejarte usar lo que tiene. Eso sí que es vivir del trabajo ajeno sin mover un solo dedo. O sea, lo que más trabajo da. No olvidemos el trabajo, no lo regala el rico. El trabajo siempre existió y siempre va a existir, porque siempre va a haber cosas que producir, comida que cosechar, casas que construir, gente que atender. La necesidad del trabajo no la inventa ningún empresario. Ya está ahí, siempre ha estado ahí. Lo que hace el empresario, la mayoría de las veces, no es dar trabajo, es quedarse con la mayor parte y precarizar el resto. Por eso pelean contra el salario mínimo, por eso no quieren pagar seguro social ni vacaciones, por eso hacen contratos truchos, se ponen como monotributista o colaborador, para no pagarte lo que corresponde. No te están haciendo ningún favor, te están pagando lo menos posible por lo más que puedan sacar. Más impuestos pagan, que son los que más pagan impuestos. Al revés, las grandes fortunas son las que más esconden la plata. Paraísos fiscales, evasión, sociedades fantasma, hasta fundaciones benéficas, todo para evadir impuestos. Impuestos que nunca les van a quitar el estatus de millonarios. El que sí paga religiosamente y es castigado si no lo hace es el trabajador, al que le siguen cada paso para cobrarle, al que le descuentan del sueldo antes de que lo vea. Para mí es por envidia, porque nunca van a poder llegar a hacer lo que hacen. Y ese es el truco más viejo del manual. Convertir un problema político, quien acapara la riqueza que todos producimos, en un problema emocional tuyo. Y así dejas de preguntarte por qué unos pocos tienen tanto y empiezas a sentirte mal por hacerlo. Empiezas a creer que es tu culpa. Empiezas a defender a los ricos soñando que algún día serás uno. No es envidia querer que el que trabaja viva dignamente o que todos puedan acceder a lujos. No es envidia querer que una persona normal y corriente pueda vivir bien con su sueldo, sin deudas, tranquilo, con tiempo para su familia. Criticar al rico no es de pobres, es de alguien que entiende de dónde viene su pobreza. Bien, mis queridos amigos, amigas, señores, jóvenes, ahí estamos escuchando precisamente el expresar de la realidad de que si verdaderamente envidia criticar al rico o verdaderamente es ver la realidad de dónde viene la pobreza, a raíz de qué se va generando la pobreza. Eso es concientizar y llamar precisamente a la reflexión a aquellos señores que gozan de millonadas. No lo decimos por envidia, porque vienen generaciones tras generaciones trabajando, poniendo la espalda. Siempre es el mismo cuento, siempre es el mismo cuento. Hay que poner el hombro para que el país crezca. Preguntémosle a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los bisabuelos, ¿qué fueron haciendo ellos para poder desenvolverse en la vida? Y hay mucha gente, mucha gente, hombres y mujeres, que los padres han sido albañil, no sé, han sido lavacopas, han sido, no sé, ha sido barrendero, lo que sea, han trabajado en el Chaco, han trabajado en distintas áreas, que no es
desmerecedor esa profesión, ese trabajo. Siempre suelo decirlo, el trabajo es honor y dignidad. Pero que se siga repitiendo ese mismo cuento que hay. Nuestros abuelos pusieron el hombro, nuestros tatarabuelos de igual manera, nuestros padres de igual manera. Ahora nos toca a nosotros poner el hombro y nuestros hijos también les tocará nuevamente seguir poniendo el hombro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es envidia. Verdaderamente es llamarlo a la reflexión, a que entiendan que entre todos vamos a escribir una nueva historia en el mundo, que verdaderamente sintamos amor por las futuras generaciones, por nuestros hijos e hijas. Sintamos verdadero amor, sabemos nuestra realidad. No hace falta que vayamos a contarlo a la televisión, a distintos lugares. Entre vecinos y hermanos, comentarnos, charlar en una fiesta, en una juntada, en un asado, compartir, sí, yo trabajé esto y mi hijo. Bueno, entonces pongamos el hombro, pero para unirnos entre todos y decir basta. Basta que siga repitiéndose generación tras generación y los mismos que sigan trabajando, laburando, dando la vida a cambio de un par de monedas y no gozar del tiempo para compartir en familia, para compartir con los hijos. Es algo hermoso y divino cuando una familia puede salir a pasear con la familia, con los niños, con las nenas, con los nenes, con los pibes. Es algo hermoso y divino. La alegría que tienen esos nenes. Como les he dicho en la anterior programación que hicimos del 2025, sembremos la semilla del amor. Sí que está germinando. Me llena de orgullo porque veo yo padres y madres con los nenes, con los pibitos, las pibitas, agarraditos de la mano. Y qué alegría de esos angelitos, qué alegría de esas angelitas. Sentirse protegidos por el amor de sus padres. Hasta llegar al parque agarradito de la mano. Cuando llegan al parque de diversión donde tienen que divertirse, les sueltan las manitos porque ahí están protegidos en un parque donde van a divertirse los niños y disfrutar de su niñez. Eso es algo hermoso y divino. Pero ¿qué va a poder hacer un padre, una madre, si tiene que trabajar 12, 14 horas? Y más las 2 horas o 4 horas de viaje que tiene que hacer hasta su domicilio. ¿Qué parte humana y de civilización es eso? Que verdaderamente ustedes, señores, que están sentados en las bancas del Estado, de cualquier parte de nuestra querida Latinoamérica y del mundo, mucho más va para ustedes, para las potencias económicas, que son los que quieren dirigir la vida de nuestra querida Latinoamérica. ¿Qué humanidad o qué civilización es vulnerar los derechos de aquel señor, aquella señora que tal vez no logró terminar su secundario, no logró terminar la escuela, no porque no haya querido? Hay muchos jóvenes, ustedes pueden pasear, si vienen a querer enseñar al mundo, pueden pasear por los colegios y escuelas de adultos. Hay muchos jóvenes que retornan a querer estudiar porque no pudieron y sí que quieren, porque quieren alcanzar y tener una profesión. Pero el sistema se encarga de ponerle palos en la rueda. Y entonces tienen que volver a dejar el estudio, porque a su padre, a su madre no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Así que tienen que conscientemente los nenes salir nuevamente, dejar nuevamente el estudio y ponerse a trabajar para poder ayudarle a los padres, a la madre. Entonces les compete a ustedes que quieren dirigir Latinoamérica, verdaderamente decir a aquellos señores empresarios multinacionales que quieren invertir en cualquier país de Latinoamérica, vayan, inviertan, ayúdenlos, pero no exijan ni les pidan a sus gobiernos que legislen leyes que vulneren sus derechos en la soberanía de su país. Eso es lo que tienen que reflexionar, analizar y ser más humanos. Porque no puede ser que verdaderamente se tenga que dar estas situaciones.
Bueno, vamos a un corte y retornando vamos a escuchar precisamente a raíz de qué se dan las migraciones que se dan en los países. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Escúchanos online www.am1480.com.ar. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Si criticas al capitalismo, no puedes beneficiarte de él. Y esta frase en realidad no tiene mucho sentido. Porque, a ver, vivir dentro de un sistema económico no significa que no puedas ser parte de él y al mismo tiempo ser crítico. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de participar en el capitalismo así como así. Porque todos tenemos que trabajar, comprar comida, pagar renta, usar tecnología, entre otros. Y todo esto ocurre dentro del mismo sistema. Es como decir que no puedes criticar el tráfico si te mueves en coche. O que no podrías criticar al gobierno porque pagas impuestos. Porque participar de un sistema no significa que estés de acuerdo con él. Porque, a ver, de hecho, desde la teoría clásica, Marx nunca condena como tal tener cosas y tampoco condena el disfrute de las mismas. Porque el problema no es que alguien tenga un iPhone, un café caro o ropa bonita. La crítica es quién produce la riqueza, cómo se distribuye y quién se beneficia en realidad de este sistema, mientras que otros viven en precariedad. Por ejemplo, si una sociedad produce enormes cantidades de tecnología, riqueza y bienes, pero al mismo tiempo tiene desigualdades enormes entre quienes poseen el capital y quienes trabajan para producirlo, la crítica entonces es estructural, no moral. Porque la idea no es que no disfrutes de tus cosas. Se trata de preguntarte por qué la riqueza está concentrada en ciertos sectores. Ahora bien, ¿podrías dejar de consumir ciertas cosas para dejar de apoyarlos? Claro que sí. Cuando alguien te dice muy cómodo de tu parte andar criticando el capitalismo desde tu iPhone, está cambiando la conversación por completo. En lugar de discutir la desigualdad, poder económico, condiciones laborales, la discusión se reduce a si tú consumes algo. Porque se pasa de crítica a un sistema a un ataque personal. Porque el hecho de que utilices tecnología no invalida que critiques al sistema que la produce. Porque de hecho, muchas personas que han criticado el capitalismo viven de hecho dentro de él. Porque criticar el capitalismo mientras vives en él no es necesariamente hipocresía. Es precisamente así como empiezan los Deja cambios. tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Seguí escuchando Sin Pelos en la Lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. El Parlamento Europeo ha celebrado aplaudiendo y gritando "Send them back", enviadlos de vuelta, la captura y devolución en caliente a terceros países de miles de personas que llegan para buscarse la vida. Es decir, te pueden detener, encerrar y enviar forzosamente a otro país sin haber pasado ni por un juicio ni por cualquier otro procedimiento legal que debería estar garantizado para cualquier persona. Y pueden hacer esto con cualquier persona, como a esta madre con su hijo o a estos niños. ¿Y sabéis dónde los devuelven? A cárceles en Albania, en Turquía, en Egipto o en India. ¿Y qué pasará con todos ellos en esos países? Pues no lo sabemos, nadie lo sabe. La Unión Europea paga dinero para que les encarcelen, pero una vez allí harán lo que quieran con ellos. Que se pudran, que se mueran, grita Europa. Y todos estos que aplauden al grito de enviarlos de vuelta, ¿sabéis a quién nunca le gritarán esto? A los fondos de inversión que revientan las ciudades, a los miles de Airbnbs que pueblan nuestros barrios, a los millonarios que con sus negocios revientan todos los negocios locales y tampoco a las aseguradoras privadas que convierten la sanidad en un negocio a costa de nuestra salud. A ellos nunca les gritarán que les devuelvan. ¿Sabéis por qué? Porque son miserables que jamás se atreverán con los poderosos, con todos esos que sí hacen nuestras vidas invivibles. De verdad, qué vergüenza y qué asco. ¿Cómo pueden celebrar hacerle a otro ser humano algo que nunca, nunca jamás aceptarían que les hicieran a ellos o a alguien que quieren? ¿Cómo se puede ser tan fascista y tan mierda? Verdaderamente están escuchando la voz de una mujer, de un ser humano. Eso es importante, es muy importante porque verdaderamente en Europa lo que se está dando y lo que están haciendo verdaderamente es algo inhumano. ¿Y a raíz de qué se viene eso? ¿A raíz de qué se da la migración? Sino precisamente es de venir a vulnerar los derechos de cada país y cada ciudadano en el mundo no es tonto,
no es, perdón las expresiones que voy a utilizar, no es boludo, no es gilipollas, no es acopaibao. Ustedes investiguen qué quiere decir cada palabra, como quieren aprender de los United States inglés, igual aprendan igual nuestro lenguaje para que nos entendamos entre todos. No son tontos los seres humanos. No todo mundo dobla la cabeza como hay algunos que ahora están haciendo, que están en los estados de cada país latinoamericano, que están rindiéndole pleitesía a aquel que quiere vulnerar los derechos de cada país latinoamericano. Hay ciudadanos que verdaderamente se hartan y dicen, basta, prefiero salir afuera, porque le venden el sueño americano. Le venden el sueño americano con las películas estas que solamente enfocan las partes hermosas, que son, como lo dicen, un sepulcro pintado de blanco, todo por afuera hermoso, pero dentro hay huesos de muertos, porque eso sí no lo muestran. Y entonces caemos aquellos señores que verdaderamente, hombres y mujeres, padres de familia, madres de familia, que inmigran a otros países bajo el sueño de poder alcanzar algo mejor para poder ayudar a su familia, enviarles económicamente ayuda, porque el Estado de los países donde inmigran no les dan ayuda, como lo están haciendo ahora. Están quitando más bien las ayudas, están quitando la educación, están vulnerando el derecho de la salud. Entonces otros prefieren irse, hombres y mujeres valientes, a buscar precisamente con esfuerzo ganar mejor. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Aplaudiendo que los vuelvan afuera, que los vuelvan a sus lugares. ¿Por qué no dicen aquellos empresarios, a estas multinacionales que vienen a vulnerar los derechos de cada país latinoamericano, pagándoles por debajo de la cortina, pagándoles a los que están gozando de poder, para que ellos legislen normas y leyes donde vulneren los derechos del trabajador? Ustedes saben, no solamente lo estoy expresando yo, en las redes sociales, mas si es cierto o no, ustedes pueden corroborar. Gente humilde que está yendo a vender, les están quitando. ¿Qué clase de seres humanos somos? ¿En qué hemos quedado? ¿Qué somos los seres humanos? Nosotros tenemos un buen corazón, todos los seres humanos, desde que nacemos. Miremos el espejo de los bebés, esos angelitos, esas angelitas, esa inocencia que ellos tienen. Eso es lo que tendríamos que tener nosotros, porque ese corazoncito está sin maldad, sin ambición, sin egoísmo, que ese es el daño. Y la raíz de todos los males es el dinero, porque unos pocos se van llenando los bolsillos para sí solitos, olvidándose que ellos no están solos en el mundo. Hay aquí, como ejemplo les pongo, en la Argentina 47 millones de ciudadanos. Y así en todos los países de Latinoamérica. No son solitos quienes distribuyen la economía y solamente piensan en ello. Tienen que pensar en esos 47 millones. Y redistribuir la economía equitativa, no para unos pocos. Quitándoles la educación, ¿para qué? Para que sigamos nosotros un poco lelos, un poco tontos, un poco acopaibados, medio gilipollas que somos, ¿verdad? Y digamos, bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Es lo que toca. Que nos vulneren los derechos. ¿Y quiénes tienen que pagar? ¿Nuestros hijos son números? ¿Son objetos? No, señores. No son números ni objetos. Son unos angelitos, angelitas que vienen gracias al amor de una pareja para poder brindarle lo mejor de la familia. ¿Pero qué? Si hay un sistema que se encarga de vulnerar los derechos. Justamente hablaste de sistema. Sí. Porque uno se pregunta qué es lo que hace que pasan las generaciones y un sector de la sociedad sigue pensando igual. Un sector de la sociedad que sigue siendo explotado. Explotado, sí. Un sector de la sociedad que es robado. Cuando, por ejemplo, un vecino paga más de impuesto
o cuando no le juntan la basura, Sí. o cuando no reparan su luz o su vereda o lo que sea, cuando va a trabajar eh, lo que gana no le alcanza. ¿No le alcanza? ¿Por qué un sector de la población que pasa por todos estos problemas y que se reitera a través de los años, Sí. sigue pensando con esa idea de ya va a venir, ya hay que esperar un poco más porque ya va a venir lo bueno? Hay que seguir esforzándose porque ya va a venir lo bueno, Lo sin bueno, darse sí. cuenta que está siendo explotado. Tal cual. Una cosa es el esfuerzo para el progreso, para mejorar, pero esa mejora y el progreso se tiene que ver, o por lo menos la mejora, la elección personal. Ahora, el tema es cuando uno no elige tener que tener 2 empleos más o 2 trabajos más Sí. sin ningún beneficio, es decir, simplemente para ganar más, para tener un mango más porque no alcanza. Nadie no hay ser humano que diga, no, yo quiero trabajar más porque Para poder ahorrar más y poder Para- alcanzar claro. algunas cositas, algunos caprichitos, por decirle. en estos tiempos se trabaja más porque no alcanza. No, Porque no verdaderamente. alcanza. Y además, incluso trabajando más, tampoco alcanza. No alcanza. Es ¿Por que qué? están- Porque te sube el boleto, porque te sube el viaje. Sí. Sin embargo, ese sector de la población que sigue pasando por eso, sigue diciendo, no, hay que seguir esperando, hay que seguir aguantando, porque ya va a venir lo bueno. Pero así lo hace la actual generación, Sí, sí. lo sí. hicieron en los 90, lo hicieron en los 80, lo hicieron en los 70. Realmente es esa franja de la sociedad que está sistematizada, sin duda, sin Tal duda. cual, tal Y cual. dentro de ese sistema está todo el artificio publicitario, comunicadores Comunicadores que están... que te van conduciendo para ese pensamiento. Y ahora todos los streamers, los youtubers, Sí. los que en redes sociales hacen pequeños reels para convencerte de que lo bueno está por venir. Tal cual, tal Bueno, cual. entonces estamos en un desastre sistemático. Y Sí. ahí está el tema, desanudar, desbaratar ese sistema. Ese sistema que Es el objetivo porque por algo se está repitiendo a través de los años, ¿no? verdaderamente tal cual. Es precisamente por eso mismo que dijiste, Marcelo, que repetimos lo mismo y seguimos diciendo que, bueno, que será posible poder cambiar esta historia. Es lo que es posible alcanzar la paz mundial mediante un sistema económico mejor, es lo que nos preguntamos. ¿Será posible? Pero verdaderamente nos hemos alejado de lo esencial del ser humano. No se puede alcanzar una paz duradera ni con tratados comerciales ni con reformas económicas. Solamente se alcanzará poniendo en práctica lo que Dios nos enseña a cada uno. Y quienes creemos en lo que creemos en la humanidad, en el buen corazón, en el buen sentir, recobrando y recuperando precisamente nuestra identidad. Porque nosotros vamos repitiendo, tal cual lo expresaste, por el motivo y la causa de que yo traje este tema. ¿Qué es identidad y en qué nos beneficia tener la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos, creencias, valores, características que definen a un individuo o a un grupo, permitiéndoles distinguirse de los demás. Entonces, ¿verdaderamente nosotros gozamos de identidad? La respuesta precisamente a esa pregunta es, ¿quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Simplemente a vivir trabajando, a ser peones de un tablero del ajedrez? Que solamente tenemos tiempo y espacio para trabajar 12, 14 horas para vivir pagando. Y eso lo saben cada uno de ustedes. No es que lo esté expresando yo. Estamos, lo mismo que está la Argentina endeudada, pidiendo al Fondo Monetario Internacional, simplemente que nosotros no tenemos un Fondo Monetario Internacional para que nos den y podamos pagar las deudas. Tenemos que trabajar 12, 14, 16 horas.
y no tener tiempo ni espacio para gozar precisamente de la familia. Entonces ese es el motivo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A qué vinimos a este mundo? A vivir en paz y felicidad, que es lo que está buscando precisamente el humanismo, es lo que está trabajando, que nosotros podemos escribir una nueva historia desde nuestro ser, cambiando el sentir, la manera de ser, la forma en que nos actuamos. Eso es lo que verdaderamente tenemos que nosotros hacer. ¿Quién soy yo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso abarca estos aspectos personales, culturales, sociales y moldean nuestra historia. Precisamente cómo nos desenvolvamos nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestro entorno? Eso va a ir moldeando y cambiando nuestra historia. No repitiendo lo mismo. Bueno, ahora yo estoy pasándola más o menos bien. Pero bueno, estás pensando que solamente la estás pasando vos bien, pero estás pensando a largo plazo como lo hacen los capitalistas. ¿Qué mundo le vas a dejar para tus hijos, para las nuevas generaciones? Un mundo esclavizado, un mundo con las leyes vulneradas siempre de los más, de la gente más vulnerable, que se siga repitiendo lo mismo, que solamente pueda disfrutar y pisar las alfombras rojas ese 1%. Eso verdaderamente es humano. Nos toca pedir, orar y trabajar en nosotros mismos, entre todos cambiar esa historia, entre todos. Recientemente vi cómo hicieron, antiguamente había una tradición, Marcelo Almirón, no recuerdo bien el nombre cómo era, pero se juntaban todos, por decir, para hacer mi casa, por decirlo. Se juntaba todo el barrio y entre todos ayudaban. Claro. Y en un día avanzaban muchísimo. Claro, un trabajo comunitario. Eso sin necesidad de cobrar, ¿me entendés? Sí. Y eso se va repitiendo en todos. Eso es lo del ser humano que tendría que verdaderamente... Sí, mirá, justamente hablando de lo que en un barrio puede suceder, Sí. Hasta en la actualidad se da que muchas veces, en realidad los barrios los hace la misma gente, Tal cual. y en gran parte del país son los mismos habitantes los que van mejorando las condiciones de vida. Porque si tienen que esperar de lo que es la política, chao, pasarán décadas como para alguna mejora. Sí, sí, sí. Siempre Tal cual. el trabajo comunitario existe, la unión de vecinos existe, de hecho ahora con el tema de WhatsApp, hay grupos de WhatsApp de vecinos para cualquier estar alertas, para estar... para ayudarse, que es lo que necesita. Claro, tal el cual. cuidado, en fin, El por una cuidado. cuestión también de seguridad. Sí, sí. No, Cuando en realidad uno está pagando impuestos para estar seguro, para tener limpieza, pero es la misma gente la que desarrolla todo esto y lo hace tal vez sin darse cuenta, lo hace de buena forma, de buen corazón. de buen porque corazón, de pero buen corazón que es. pero claro, en realidad hay muchas cosas que ya tendrían que estar a beneficio nuestro y sin embargo no es así. No es así. Sí, tal cual, verdaderamente. Claro, pasan las décadas y se repite la historia, Sí. incluso con una mejora tecnológica, parece como que sigue todo igual. Tal cual. Sí, sí, tal cual lo expresás y precisamente es lo que necesitamos. Vamos a un corte y de retorno vamos a estar hablando con Cristina Sánchez. Estás escuchando Sin pelos en la lengua. En la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156 000 0863. 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Un obrero debería tener casa propia. Un cajero de Oxxo debería poder pagar sus cuentas. Y un agricultor no debería morir de hambre.
El albañil que levanta casas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara muchas veces vive en condiciones precarias o en asentamientos periféricos. El repartidor de la comida muchas veces no tiene seguro social. Y la persona que limpia oficinas no podría algún día aspirar a trabajar en ella en un cargo administrativo porque el salario no le alcanza para capacitarse. ¿En qué momento normalizamos trabajar un tiempo completo que no garantice una vida digna? Y esta es una de las mayores contradicciones del capitalismo, el cual promete que a través del trabajo duro, la competencia y el mérito vas a poder alcanzar un estilo de vida digno. En pocas palabras promete movilidad social, pero la realidad es que muchos trabajan de 8 a 12 horas diarias y aún así no pueden pagar renta, comida, salud o educación. Porque el problema aquí no es la flojera, es que muchas veces el salario no va a la par del costo de vida. Y ya Thomas Piketty lo muestra con datos. El capital crece más rápido que los salarios. Eso significa que aunque trabajes, la riqueza se concentra arriba y el sistema ya no está distribuyendo movilidad, sino que distribuye precariedad. Por ello, cuando criticamos el capitalismo, no es su versión ideal, porque estaría perfecto que todos con esfuerzo podríamos llegar a los mismos lugares. Pero la realidad es que muchas personas que se esfuerzan y trabajan horarios inhumanos no están pudiendo acceder a un estilo de vida digno. Y el capitalismo pretende legitimarse a través de una narrativa de que el esfuerzo te eleva, pero muchos le echan ganas y no llegan a esos objetivos. Y eso es una contradicción y grieta en su propio sistema, porque un sistema que no cumple sus propias promesas y hace un problema estructural un problema individual, debería reconfigurarse, no ser seguido ciegamente ante una promesa que no es para todos. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas 156 000 0863 156 000 0863. La 1480, tu voz en radio. Yeah, tú y yo solos contra el mundo, tú y yo cruzando mirada, dos almas perdidas, dos vidas marcadas. El ruido del mundo nos quiere callar, pero en tu silencio yo sé la verdad. Tus manos me buscan, mi piel se estremece, contigo la duda siempre desaparece. Lo que está prohibido me sabe a miel, en cada suspiro me acerco a tu piel. Dicen que no va a durar, pero este fuego no va a terminar, aunque lo nieguen, aunque hablen de más, lo nuestro es eterno, no tiene final. Tú y yo contra todos, sin miedo a caer, si el mundo se apaga, contigo estaré. Tú y yo en la sombra, tú y yo en la luz, siempre en tus manos, sin pedir eco. Recuerdo esas noches, tu risa y mi oído, un beso robado, el tiempo perdido. Los sueños más grandes parecen tan cortos, contigo el camino se vuelve más loco. Si la vida nos pone barreras de acero, contigo la rompo, contigo me quedo. Que hablen, que inventen, que quieran parar. Tú y yo somos fuerza, que no va a acabar. Dicen que no va a durar, pero este fuego no va a terminar. Aunque lo nieguen, aunque hablen de más, con nuestro eterno no tiene final. Tú y yo contra todo, sin miedo a caer. Si el mundo se apaga, contigo estaré. Tú y yo en la sombra, tú y yo en la luz, siempre en tu mano, sin pedir eco. Si caigo, me atrapa, si corres yo voy. Tú y yo somos fuego que nunca se apagó. Tú y yo contra todo, sin miedo a caer. Si el mundo se apaga, contigo estaré. Tú y yo en la sombra, tú y yo en la luz, siempre de tu mano, sin pedir eco. Yeah, tú y yo hasta el final. Tus ojos reflejan el cielo y el mar. Contigo no hay miedo, me atrevo a volar. Promesa sin tinta, grabada en piel. Juramos la vida con sabor a miel. No importa el destino, lo puedo cambiar. Si tú estás conmigo, no existe final. El mundo es tan frío, pero tú eres sol. Mi norte, mi fuerza, mi única razón. Tú y yo sin cadena, sin duda, sin freno. Vivimos la vida, jugamos al fuego. Si caigo me atrapa, si corres yo voy. Contigo la historia la escribo yo. Que el tiempo se pare, que nadie nos vea. Tú y la
todo en este momento. Tú y yo contra todo. La Rubí. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Las guerras mienten. Ninguna guerra va de frente diciendo vengo aquí a matar para robar. Nah, eso no se graba. Eso no se imprime en banderas. Por eso le meten cuento. Le echan perfume a la sangre. Dicen que es por la libertad, por la paz, por Dios. Como si tirar bombas fuese un acto de fe. Y entonces la gente se come el cuento con todo y envoltura. Los medios lo repiten como si fuese salmo y así poco a poco nos hacen pensar que matar es necesario y que hay que ponerle una medallita en el uniforme a quien mata. Todo se maquilla, todo se justifica, pero el tufo de muerte no hay quien lo tape. Mientras un general muestra gráficas desde un podio, hay un chamaquito en Irán enterrando a su hermano. Mientras un presidente habla de seguridad global, hay una señora recogiendo escombros donde antes cocinaba, pero eso no sale en la prensa, ¿no? Eso no se postea. Eso se esconde entre cifras vacías y excusas baratas. Y lo más loco, los que se sientan a cuidar el mundo, la ONU, son los mismos que venden metralletas. 5 países con derecho a veto, los mismos que fabrican la mayoría de las armas, los dueños del juego, los que ponen las reglas y clavan al resto. Cada minuto niños mueren por hambre o por falta de medicina. Y en ese mismo minuto se gastan 3 millones en la industria militar. 3 millones, loco. Ni el hospital más top compite con eso. ¿Tú me entiendes? Y uno acá desde abajo, sin corbata ni padrino, se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que esto es normal? ¿Hasta cuándo la paz va a estar en manos de los que hacen negocio con la guerra? Porque aunque el mundo se haga el sordo, la verdad no se calla y está ahí, de frente, con los nudillos pelados, tocando la puerta del corazón, preguntando bajito pero firme. De verdad. Bien, mis queridos amigos, amigas, estamos escuchando precisamente esta voz de una mujer, de un ser humano que verdaderamente duele el corazón, que cómo gastan el dinero de cada ciudadano comprando armas para matarnos entre nosotros mismos. Verdaderamente eso muestra civilización de aquellos que están sentados en las bancas del Estado en cualquier parte del mundo y mucho más quienes generan las armas y hacen negocio con esas armas para beneficiarse económicamente. Duele mucho. ¿Hasta cuándo verdaderamente vamos a seguir soportando eso nosotros? Pero bueno. Precisamente ahora estamos en contacto con Cristina Sánchez, esa voz humanista, esa voz radiante que siempre nos trae algo para poder reflexionar, analizar y concientizar humanamente. Hola Cristina, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Saludos a toda la audiencia de la 1480. Otro miércoles, otro momento de alegría de poder participar en tu programa. Perfecto. Para hoy preparar mitos chinos. Perfecto. ¿Te acuerdas cuando se decía es un cuento chino? Un cuento chino, sí, 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 buenísimo. Vos sos la mejor, Cristina Sánchez, entonces dale con eso. Bueno, hay un concepto que es muy, muy antiguo en la cultura china. Tiene más de 1000 años antes de Jesucristo. Así que imagínense, como que la cultura china lleva ya, van por el año 5000 y más del número 5000. Y moneda. O sea, este concepto de Tao es así, es un hueco. El Tao es un hueco difícil de llenar. Es un recipiente hueco que se usa si lo usas y nunca se llena. Tan profundo es que parece anterior a todas las cosas. No se sabe de quién es hijo. Parece inclusive anterior a los dioses. El Tao, ese recipiente hueco. Conservemos esta idea en la cabeza, como que el hueco es difícil de llenar. Nos da un ejemplo. 30 rayos
se unen en el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Otro ejemplo, con arcilla, o sea, con barro, se moldea un recipiente, pero es el espacio que no contiene arcilla el que usamos como recipiente. El espacio hueco es lo que nos sirve, es lo que es útil. También nos dice, abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Sí. Los espacios vacíos nos dan la utilidad de todo. Mira. Se dice que hace mucho, mucho tiempo, todo era vacío y Pangu dormía en el interior de eso que fue llamado infinita profundidad, Sí. el Tao. Entonces, Pangu despertó. De inmediato rompió con su hacha el huevo que lo encerraba. ¿No? Y millones de pedazos, aquello se separó velozmente. Los trozos más livianos y los más pesados fueron en diferentes direcciones. Pero Pangu, para evitar que esos trozos se volvieran a juntar nuevamente, Pangu se colocó en el centro vacío, solidificando, haciendo sólido el cielo y la tierra. Mira. Pangu entonces fue como una columna que dio equilibrio a la creación que se hizo dentro del Tao. Muy bien. Luego descansó y se fue durmiendo nuevamente hasta que su cuerpo dio lugar a numerosos seres. De un ojo salió el sol y del otro la luna. Con su sangre se formaron los ríos y los lagos. Los animales salieron de su piel. El pelo se tornó en hierbas y en todo lo verde, y sus huesos en minerales. En esos primeros tiempos vivían en la tierra dioses, gigantes y monstruos. La diosa madre, Nyuwa, era en su mitad superior una mujer muy hermosa, y en su mitad inferior era igual a un dragón. Mira vos. Recorría y visitaba todos los lugares, pero finalmente descubrió que faltaban seres más perfectos e inteligentes que los gigantes. Entonces fue hasta el río Amarillo y moldeó con arcilla, con barro, a los primitivos seres humanos. Esta idea de que los humanos fuimos creados de barro también va a ser común después en otras culturas, pero los primeros que lo mencionaron fueron los chinos. Ah, mira vos. Ese Verdadera. barro hizo a los seres humanos, los hizo parecidos a ella, pero en lugar de cola de dragón les puso piernas para que caminaran erguidos. Viéndolos graciosos, decidió hacer muchos. Para esto tomó un junco y fue lanzando gotas de barro que al caer sobre la tierra se convirtieron en mujeres y hombres. De este modo, cuando ellos, estas mujeres y estos hombres, empezaron a reproducirse por sí mismos, la Madre Celestial se dedicó a crear otros seres. Pero ya había creado a los seres humanos, primeramente, después de haber creado a los animales en el Tao. Muy bien. Compañero de la diosa, vio que los hombres aprendían y entonces se ocupó de enseñarles a hacer fuego frotando maderas. Luego les dio cuerdas
y les indicó cómo protegerse del hambre y de la intemperie. Finalmente les otorgó el arte al que llamó I Ching, que fue con el tiempo conocido como el libro de las transformaciones, que se usa hasta la actualidad. Este libro de las transformaciones y de la adivinación, que tiene también algunos prejuicios, pero también forman parte de la mitología china. Sí. Quiero comentar algo más que dice acá de los primeros tiempos, que llegó un día en que los inmortales, o sea, los dioses, Sí. discutieron y entrando en guerra pusieron en peligro al universo. Diluvios y catástrofes Sí. asolaron la tierra, hasta que por último el dios del fuego venció sobre los dioses de las aguas. Encima de los gigantes quisieron pelearles el poder a los eternos, que Mira. habían estado con los inmortales discutiendo. Pero los dioses, en una cólera terrible que les dio, les cortaron todas sus cabezas, haciéndolas rodar hasta el fondo de los oscuros abismos. Como vemos, en la mitología china, el origen de la vida Sí. se está partiendo del vacío, como que primero todo era el vacío. Tal cual. Vemos en el Éxodo de la Biblia católica Sí. que en el principio todo era oscuro, Todo era oscuro, correctamente. luz, ni seres, no había nada. No había nada. Dios Padre dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Tal cual. Esa creencia que tenemos también forma parte de la mitología hebrea, que es la que le dio origen a los 5 libros que forman el Pentateuco. Pero eso lo vamos a ver en otro encuentro donde veamos la mitología hebrea. Después, todavía de la mitología china, nos queda para el próximo capítulo hablar del dragón y el fénix. Perfecto. Son parte importantísima de la mitología china. Perfecto, Pero Cristina. vamos a ver un poco de cada uno. ¿Qué te pareció, Eduardo? Estupendamente, buenísimo, buenísimo, porque es el vacío, son el hueco ese que dice, tiene mucha lógica en muchos aspectos de la vida que a veces necesitamos para poder llenar ese vacío oscuro que hay, pero con la actitud de cada ser humano, con la actitud, bondad que haya en el ser humano para cambiar la historia, porque es verdaderamente algo bueno, algo que a veces nos cuesta creerlo, pero mira lo que comentaste precisamente, esa parte de la cultura, me hizo recuerdo cuando estaba estudiando la comunicación, nos dieron un trabajo de hacer, digamos, de trabajar nosotros y crear un discurso. Teníamos que crear un discurso de determinado tiempo que se va haciendo. Y justo le toca a un compañero, justo lo que dijiste, él sale y expone y dice, ¿no? Bueno, se presenta, soy yo y vamos a dar el discurso, me toca hoy, el hueco, dice, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es el hueco? Dice, ¿no? Bueno, les expreso, el hueco es un vacío, pero tenemos 2 huecos, porque oímos por 2 huecos, dice, comemos por un hueco, defecamos por otro hueco, respiramos por otro hueco, por 2 huecos. Cuando morimos nos vamos a un hueco. En definitiva, la vida es un hueco, dice. Pero nada que ver el discurso, ¿no? Nada que ver que no era lo que... Bueno, pasó por eso. La situación fue que después le pregunta al docente, ¿no? Dice, perdón, mi calificación, ¿cómo vale? Bueno, como tu discurso fue un hueco,
tu calificación también es un hueco. Causó gracia para todas. Claro, para todos. Me hiciste recuerdo eso, pero es muy bueno, es muy reflexivo eso que trajiste. Pero bueno, para la próxima, entonces, el próximo miércoles tenemos la otra parte, ¿verdad? Sí, el dragón y el fénix. Perfecto, muy brillante precisamente todo lo que solés traer y compartir con la audiencia, Cristina Sánchez. Agradecerte por ese tiempo y espacio. Y para despedirte, ¿querés enviar saludos a alguien, a compañeras, amigos? Sí. Ya te digo. Sí, así te vas despidiendo de la audiencia y dándole saludos a tu amigo. Acá los tengo porque son muchas las chicas. Sí. Las chicas, señoritas y señoras que nos atienden en el hogar que se llama Leyendas, porque es un hogar para adultos mayores. Perfecto. Rosana Flores, que es quien me dio la comida más temprano para que pudiera estar libre antes de las 20 horas. Ah, y poder perfecto. salir en el programa. Está María, Chichita, que son mis compañeras de mesa. Y Perfecto. Rosana, otra Rosana. Está Bianca y Antonella. Muy bien. Está Lili, Edith. Perfecto. Y bueno, está la doctora Silvia. Perfecto, Cristina Sánchez. El saludo cordial desde la 1480 y el programa Sin Pelos en la Lengua para todas tus amigas y todas las oyentes que nos acompañan. Será hasta el próximo miércoles. Chao, Cristina. Chao, Eduardo. Chao, audiencia de la 1480. Y paz, fuerza y alegría para todos. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua. En la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Vean y escuchen cómo se hace una guerra cognitiva. De volver a Pedrera. Entonces yo le quiero pedir a esos que supuestamente son los machos, que son los que representan, vengan, no golpeen, no agredan, vengan a hablar con el presidente. Nos dicen vándalos, nos dicen salvajes, nos dicen destructores. Quieren venderle al mundo la idea de que nosotros los movilizados somos unos violentos. Esa es una vieja táctica de un manual, deshumanizar la protesta para justificar la represión. Nos llaman criminales en las batallas para poder meternos a los militares en las calles. Pero nuestro pueblo no es salvaje, es digno. Marchar, bloquear y exigir la renuncia de la incapacidad no es vandalismo, es nuestro derecho legítimo a no querer morir de hambre. No caigas, están usando todos los medios de comunicación sobre el que tienen dominio para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de ver la realidad. Su violencia, la violencia de ellos, es mediática. Nuestra resistencia es real. Dile no a la represión. Bolivia tiene derecho a vivir en un país digno, libre y soberano. Bien, mis queridos amigos, amigas, señores, hemos llegado al final del programa. Verdaderamente escuchamos la participación de Cristina Sánchez, a Voz Humanista, que hace falta precisamente nosotros reflexionar ante tanta historia que hay, que es coherente con la realidad en la que vivimos, la oscuridad, el vacío, el hueco donde a veces nos empujan a caer, y no todo mundo tiene el valor y la fuerza de afrontar y seguir adelante, pero es necesario entre todos escribir una historia, porque lastimosamente las sociedades enfermas producen líderes enfermos. Estos líderes se fortalecen en las masas ignorantes y eso no es nada gratificante. Entonces nosotros no somos ignorantes, sí podemos, tenemos un buen corazón. Tenemos que trabajar en eso verdaderamente, porque no es nada gratificante que estén sucediendo las cosas que les está pasando ahorita a la gente, que les están quitando sus terrenos. En Salta, que verdaderamente mañana se van a manifestar, porque es muy inhumano eso que están haciendo. Es tan extraño que en el mundo en que vivimos nosotros llamamos salvaje a quienes viven en la naturaleza. Es muy
muy salvaje verdaderamente. Nosotros que tenemos conocimiento, llamar a esas personas salvajes que están cuidando y viviendo en la naturaleza. Y le decimos civilizado a quien la destruye, o sea, estas potencias que lo único que les interesa es el mal que hay del mundo entero, que es el dinero, que por generar ingresos van y destruyendo el mundo donde nosotros vivimos. Entonces eso tiene que cambiar, escribir una nueva historia. Pero bueno, eso será puntos para tocar para el próximo programa. Quien les habló, Eduardo Espíndola Durán, será hasta el próximo miércoles, esperando que haya sido del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. El saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Quien les habló, Eduardo Espíndola, y en compañía de Marcelo Almirón. Chau, Marcelo. Gracias, Eduardo, como siempre. Excelente los comentarios, el pensamiento. Nos quedamos pensando y reflexionando en la 1480. Bien, bien. Será hasta el próximo miércoles. Chau, 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 chau. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Nuestro lema con urgencia es la paz, la no violencia. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la... Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.